todos estamos viendo la inauguración, el primer partido, esa ansiedad, pero en muchos lugares se escucha que Ecuador va a ser la revelación de este mundial. Futboleras, futboleros, bienvenidos a Voz Autorizada. Qué gusto, qué placer estar con todos ustedes. Esta vez una versión mundialista para hablar de todos los chismes, enredos, novedades que nos dejó la inauguración y ya la previa del partido inaugural, porque repetimos partido inaugural. México frente a Sudáfrica, se vuelven a ver las caras en el primer partido del mundial, ya sucedió en Sudáfrica 2010 y hoy nuevamente lo tenemos. Así que está todo el calentamiento, me pareció una previa un poquito corta la cuestión de presentaciones y demás. Sin embargo, ya mundialistas. Al fin arranca el mundial, la espera acabó a poco del minuto cero y nosotros estamos con nuestro panel de lujo acá precisamente para reaccionar, conversar un poquito de todo lo que nos dejó esta inauguración. Señorita Morales, ¿qué tal le pareció la presentación? Señor Javier Soledista, compañeros, qué gusto tenerlo también a Parrita aquí en Voz Autorizada y a toda la gente que ya está enganchada junto a nosotros. La verdad es que, como usted decía, cortito, se hablaba de que iba a ser un show extremadamente largo, que muchos artistas que iban a hacer como 2 horas de show y la verdad es que nada que ver, ¿no? Fue súper cortito, yo creo que lo justo y necesario para el Mundial, nada tan largo para que la gente no se aburra y ver lo que tiene que ser en este Mundial, que son los partidos importantes. Canción por cabeza, fue lo que les Claro. dijeron. Arranca, canción por cabeza, nada de ¿Sabe que lo llamaban el álbum del Mundial? Porque Exacto. era una, chao, muchas gracias. Dijeron, a ver papá, córtala. canción por cabeza, porque realmente es lo que necesitamos. Bienvenido, Mago, qué gusto. Me imagino que tú ya 100% futbolero y también te emociona mucho todavía esta clase de eventos. Así es, Javi, pero primero, cuando el dolor quiere parar el partido, Buprex Flash Mini responde rápido, efectivo y sin pausas. Perfecto. Sin pausas es el baile que se están pegando los de Costa de Marfil desde que se bajaron del bus a 3 cuadras del estadio, vienen bailando. Ahorita entraron a la cancha y siguen bailando. ¿Qué será? ¿Un buen augurio para ese partido? Augurio. Esperemos Claro. que eso no les pase la fiesta. Para nosotros mejor. Les cuento que estamos aquí desde una suite en el Estadio Azteca. El gran amigo, me decía Cuauhtémoc, ¿no? Mi panita Cuauhtémoc Blanco dijo, ven a la suite, desde acá puedes ver periféricamente el estadio, así que no se engañen. Ya mismo nos pasan los taquitos, todo lo demás, para disfrutar este mundial como se debe. ¿Qué quiere, enchiladas o un burrito usted? Yo quiero quesadillas, me encantan. O una Por acá flauta quiere también. otra cosita, Javi. ¿Una flauta no le gusta? La flauta. Las flautitas son buenas. ¿Con claro. tequila o cervecita? Yo cervecita. Ah, muy bien. No, Sí, qué aburrido. Económico. Estamos en el mundial y quieres cerveza. Mi estimado Pablo, ¿cómo va? Usted vivió algún tiempo, vivió en México, una persona de mundo, de recorrido. Le cuento que Sudáfrica no podía llegar al estadio porque hay un tráfico. Estas son las ciudades como un Lima, como un Bogotá, digamos, Sao Paulo. que te dicen, sí, oye amigo, vamos acá a la esquina, espérate un ratito, esperemos una horita, porque si no vamos a estar parados en el tráfico así, pero literal parados, 1 hora, 2 horas. Así es Ciudad de México, es terrible. Imagínense para que un club no llegue, teniendo todas las prioridades. Me imagino que van con resguardo policial, incluso abriendo un poquito el tránsito. A pesar de eso, que el tráfico no les deje pasar es porque realmente está complicado. Hay que recordar que, en todo el sector periférico al estadio, unos 2 kilómetros cercados, precisamente porque también hay este tipo de protestas y todo, que siempre se aprovechan los grupos cuando hay eventos, sobre todo cuando hay evento mundial, hacerse ver, hacerse notar, hacerse sentir, y era el momento. Entonces, me imagino que toda la organización ahorita está, pero con la cabeza en otro lado, te hacen protestas, te hacen marchas, encima que Sudáfrica ya tiene que presentar si no llega, todo ya se está atrasando acá. Hubiera dejado a Shakira cantarse unas 5 temas más ahí para que de una vez disimule el un poco, Waka Waka otra vez ya. que se pegue el Waka Waka, el Hips Don't Lie. No, pero todo. recordemos Igual que representa todos los mundiales, Shakira. recordemos que parte de las restricciones para este mundial es que no haya parqueaderos dentro del recinto. Nada, 2 kilómetros a la redonda. A la redonda, entonces, ¿qué tiene que hacer el hincha común? Dejar el carro, coger metro, coger bus, el tren y caminar. Entonces, esa caminata se vuelven mareas de gente en la calle. ¿Qué carro va a pasar? Claro, ¿Qué bus va a sí. pasar? ¿Qué Imposible. moto va a pasar? Es imposible, y lo decía Pablito,
Sobre todo son ciudades con las que es complejo. Es muy- complejísimo. y aparte que recordemos que estos estadios son zonas céntricas, ¿no? Para los que no conocen, una especie de Estadio Olímpico Atahualpa, Claro. de Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde son calles transitadas y el acceso va a ser netamente complicado. ¿Ah? Sí, totalmente. Bueno, oiga, Mago, sí, le escucho. ¿Qué? ¿Le saco o no le saco? Sáquele. Que nada te saque del juego. Bupex Flash Mini, rápido, efectivo y sin pausa. Sin pausa, señorita o señora. Morales. Señorita. Señorita. Ah, sabrita. Hace 30 años de señorita. Hasta que mi cédula esté perforada. La cédula. Señorita. ¿Todavía se perfora la cédula? Claro, Sí. todavía Es se verdad, perfora la el otro cédula. día fui acá. Solo eso falta. Y Perforar la ahí cédula. sí, ya. Ya está. Claro, Y solo eso es eso. por los celos. No puedo opinar más porque sonaría muy grosero, horario familiar. Nada más que perforar que la Claro, cédula. solo la cédula Oiga, falta. el otro día voy acá a un bar y veo empeñada la cédula de Yadi. O sea, entonces, No. pero no, Jamás. no está todavía ¿Sabe qué perforada. pasa? Jamás, porque no me gusta ir a bares ni a discotecas. Ah, sí. Ahí No, está. Perfecto, perfecto. ¿Para bailar? Yo, a mí no, que bailar. No deja bailar. Ya para bailar ya he bailado toda mi En vida. Llevan Suecia. a la Yadi a bailar a una discoteca y Imposible. necesita una sala como esta. ¿Verdad? Para ella sola. No Pregúntale deja en un bailar. cumpleaños del señor Franklin Salas, ahí como datito hasta que empiece el partido de Sí. México. En un cumpleaños del señor Franklin Salas me bailé de inicio a fin y gente que tiene sangre así, de gente que baila de baile. verdad, estaban asombrados que Me No, imagino. pues que usted ¿ah? baila. Que la Yadi bailaba con la súper bien, botella ya- aquí ya- como ya que baila fuera bien. de- Continuar con ese ritmo es cosa seria. Claro. que fuera de allá. Terminación perfecta, ¿no? Acá- Bien, ¿Cómo es? bien, ¿Cómo es ya, las manos? Bien, perfecto. Pero en Suites le gusta. Ahí no. sí, le pues. gusta. Ahí en una baldosa pues. se acomoda. Claro. Una baldosa te No Y gira. por eso ahora más. en esta suite aquí en el Azteca estamos felices. Inge, mande a ver. O sea, es de Claro, la Inge, inauguración esto del está mundial. muy hablado. La Oiga, inauguración. hemos, Inicio de con mundial. Parrita, hemos hecho programa creo que desde las 9, 10 de la Estamos mañana, ya secos. Y Parece nada. Y Teletón. aquí nada. Parece Teletón. Ah, claro. Y llame, por favor, llama. Tú puedes ayudar. El Y siguiente el siguiente artista, el número 12 de la tarde. Perfecto. Oiga, Perrito, usted tenía Cuente. las alineaciones de los equipos. En un momento Ya. le pongo como deber, ya las revisamos. A eso conversamos un poco acá. Quiero Eh, escuchar esa pronunciación yo. Exacto, ya, Quiero ya, escuchar hubo. ¿ah? esa pronunciación. Ya hubo por ahí. 3 meses estuve en Sudáfrica aprendiendo. Oiga, Mago, qué complicado es este estadio. No, Este es estadio. hermoso. Para Este mí es de estadio. los estadios más hermosos para jugar. El césped de este estadio debe ser de los mejores cuidados porque no sé si escucharon, este estadio está sobre una roca volcánica, sobre un volcán como que tapado, Extinto. extinto. Sobre este volcán está el estadio y por eso tiene tantos nutrientes que el crecimiento de este césped y el cuidado del césped del Azteca Flamante. es muy fácil para tenerlo y es una de ¿Es las un canchas. volcán tapado o como de los mega volcanes que les Fue un llaman? volcán Ah, ok. Exacto. en la antigua, se Ok. taponó, es como que vayamos a Al- Calacalí. Ya. Ya, así Ah, ok, tapadito, ok, ok, ¿ya? ok. ¿Te ha ido? Sí, 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 No claro. No como el Claro, chalupas, claro, esos claro, que claro. se despierta cualquier ratito. Precisamente y- hablando de esto, del volcán, estamos en el Estadio Azteca a 2.600 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Sí, por ahí es, un poquito menos. Un poquito menos. Eso quiere decir que es de altura. Es de Para la- altura. para la gente que no lo sabe, es de altura. Es bastante. Es En jugar el- en Ambato, más o menos. claro. Exacto, para la gente que en algún momento, a ver, porque Viene del llano, sufre. con el Mago, con Yadi y también Pablito hemos analizado aquí en el Voz Autorizada, terminados terceros es muy probable que nos toque México, ¿no? Jugar en altura para el ecuatoriano no va a ser ningún problema. Creo que por ese lado México también está diciendo, cuidado, si nos toca Ecuador, equipos No de es- altura y todo lo demás va a ser un partido muy bravo, ¿no? No va a querer. Va a ser un partido complicado. Así que nosotros muy pendientes a este grupo de México, porque aquí puede salir nuestro rival también. En el aspecto de que pase todo lo que teníamos previsto en la previa. Precisamente el partido con México, si nosotros terminamos terceros y ellos primeros, se podría dar y precisamente en la Ciudad de México. Así que ojo con eso, por eso hay que Atención. estar pendientes precisamente de lo que pueda pasar acá en el partido con México. El Mago lo mencionaba, un estadio lindo, un estadio en el cual pues, siempre va a ser complicado jugar. El Estadio Azteca, histórico, mítico. ¿Cuántos entran ahora? Que la han reducido. Le reducieron. ¿ah? 92, 80, 94 creo que tío, están. ¿Cuánto? 80.000, ¿verdad?
80.000 personas. 80.000 personas, 80.000 Nosotros almas. jugamos contra 120.000 personas en ese estadio. En esa época. Una locura. 120.000 Ay, personas. Una caldera. Qué hermoso. Sí, es como que te paras en la cancha, alzas a ver y está Todo rodeando, lleno. está Wow. rodeando. Y tiene una acústica. Hoy en la inauguración se escuchaba, cuando se presentó Maná especialmente, Que cantaban. que cantaban la y se gente, escucha, sí. es una acústica increíble porque es una olla, Claro. es cerradito. Imagínate Es el- espectacular, ese estadio es de los mejores. Imagínate el grito del. No Está les van a prohibido, ¿no? permitir, Ustedes No. no Ey, harán. ey, No harán. Nos han No. quitado una de las delicias mexicanas. A mí lo que Oiga. me gustó del anterior mundial, en cambio, como les prohibieron, eran un. Entrégate. No te siento. Muy bien. ¿ah? Buenas, Oiga, los mexicanos son la pilas. Pilas, ¿no? la cultura Buenísimo. mexicana es espectacular, es Sí. increíble. Lo decíamos en el programa anterior, si hay un país que le pueda ganar a la inteligencia artificial, ese es México. Y la verdad que estamos viviendo un sueño nosotros también en este mundial. Históricamente, Mago, este estadio ha sido testigo de grandes hazañas. La del Diego en el 86, que es una de las más recordadas. Pelé en el Pasó 70. con Pelé también. Este año El chanfle. pasó con el Chanfle. acuerdas Pablito el es muy Chanfle? fanático de Me Chespirito. encanta el chanfle. Y también estuvo analizando, vimos una de las hazañas del Chanfle, por ejemplo. Pero la mística, la aura de este estadio apoya mucho al equipo. Creo que el mexicano se siente muy arropado. Y lo vimos contra un Portugal que realmente le costó la condición. Un Portugal que es uno de los favoritos, que jugó con varios de sus titulares y no pudo con México. Eso quiere decir también que el escenario deportivo influye mucho, ¿no? No, te influye mucho la localía, la responsabilidad de saber que tienes a todo un país mirándote porque eres el local. Para los mexicanos, el llegar a un quinto partido es el sueño de ellos. Ese es el objetivo nacional, llegar a un quinto partido. Y hemos visto las estadísticas, México nunca ha ganado un partido inaugural. Ya sea de local o ya sea de visita, nunca ha podido ganar un partido Y eso inaugural. le iba a decir, y este partido es durísimo para mí. Es durísimo igual, y ya se enfrentaron. Claro. Ya perdió, Ya le ¿no? ganó, Ya se enfrenta- ya perdió. Exactamente. Ya Perdió. El famoso gol de Chabalala, Shabalala. que golazo, y el bailecito, lo más icónico. La verdad que le da ese tinte también de revancha en este partido. Creo que, a ver, en nivel futbolístico, y lo hablaba recién con nuestro compañero, nuestro colega Juan Carlos Zúñiga, el mexicano siente que hoy es mínimo un 3-0. Hoy golea México a Sudáfrica. Yo no creo que el mexicano sienta En eso. serio, incluso ¿Sabe si por quiere qué? Porque lo- están complicados con jugadores que metieron en la selección mexicana solamente por temas de marketing. Entonces, el mismo caso Memo Ochoa, que es lo el- más, el- lo más lo claro. Televisora. claro, Lo- por, lo por más claro, televisora, por nombre, por lo que pueda llamar la atención, con marcas, con marketing. Entonces el hincha en realidad yo siento que está molesto por ese tema, porque creen que es otro mundial en que va a suceder lo mismo, en que va a pasar la misma historia, en que no va a funcionar como ya pasó con el mismo equipo hace años atrás. Entonces yo no siento que el mexicano esté confiado. Hay algo, Pablito, el mexicano es muy nacionalista, ¿no? Así O sea, cantan puede el que a la interna Eso sí, estés, eso sí. tengas bronca y todo lo demás, pero se te viene alguien más y No, te das olvídate. y le dices, nos pasó, Olvídate. recuerda en Qatar, puede que a la interna tengan problemas en México, pero sales y viene un argentino y te dice algo y no, o sea, no aceptas. Claro. Entonces el mexicano, al ser muy nacionalista, vemos ahora... O sea, solo la uno puede la- decir, exacto. estamos hecho pedazos, estamos México esto, pero viene Pero alguien que alguien dice, más México, te dice eso. ¿Qué pasó? Esos- ¿Qué esos- pasó? y Claro, y esos eso es son, cosa y esos seria. son cosas Claro, serias. verdad, Claro, verdad, que claro, solo el claro. ecuatoriano que lo vimos en el estadio también fajándose de Y- igual no, a pues que igual. nosotros también somos. También somos, Ale- exacto, y full nacionalistas. Full. Entonces, vemos al mexicano con ese sentido de pertenencia con esta selección, que por ahí se te caen nombres que tampoco son, que tú dices, ay, van a marcar la diferencia, ¿no? O Conversando sea, con pasó llevan al Memo, pero tampoco es que había otro arquero que tú digas, no, por culpa del Memo nos quedamos sin y el tremendo Memo arquero. es Y está como carita. tercer arquero, Sí. ¿no? Como tercer arquero. Entonces no es que No es que digas tampoco que influya le va a quitar el demasiado. puesto Pero a va a Rangel. jugar. Igual, ojo, yo lo Yo hubiera siento puesto que va a de jugar. titular, sinceramente. Va a jugar unos minutos Tienen que porque ponerle minutos, Sí, justo por lo que le porque acabo de Para el decir. récord histórico. cada país necesita ese emblema histórico, ¿no? Como lo hizo Colombia el anterior, ¿Cómo se llama? Mondragón es- Mondragón. lo metió a los 43 años, 43, 44 años. Entonces es el arquero más longevo disputando una Copa Mundial. Y yo creo que como dijiste, Javi, este estadio va a poner en la palestra a un nuevo ídolo. Ojalá sea Messi, ojalá sea Cristiano, ojalá sea Mbappé, pero va a estar un nuevo ídolo en este estadio, porque en este estadio
ya estuvieron dos, ¿no? Sí, sí, Pelé, sí. Maradona. Pelé, De los más ¡Qué grandes. nombres! De los más Y grandes. nos Ay, falta ay. un tercero. Un tercero. En este mundial y en ese estadio se puede consagrar un tercer ídolo. Bueno, la verdad que he sido espectador de grandes hazañas de este Estadio Azteca. La emoción que se vive también, sobre todo la gente en México, creo que es el país más futbolero de los tres. Creo que estamos seguros. de Yo eso, diría ¿no? que el único, así en serio, así En fuerte. realidad Porque es El esquema- único Claro, de los futbolero, tres. cierto Los es. otros son como que, viene Pero fútbol, de dale. largo de los Soccer, tres. De largo, me ¿no? dicen, imagínate. El Soccer. Soccer. todavía hay el soccer. En Canadá el hockey les apasiona. Creo que se hacen un Y ese mundial que- de... Si Claro. tenían ¿Qué vas? un mundial de nieve ahí para Canadá hubiera sido Perfecto, mejor, no. ¿no? Los juegos extremos de nieve, o el del típico dice Pablito, no recuerdo el nombre, y le estás haciendo con la escoba ahí para que quede en el punto, se llena. No, es un ole, ole, dale, güey. Exacto. Pero el fútbol, o el fútbol, como le dicen en Fútbol. México, Fútbol. precisamente pasa a un segundo plano. México sí lo vive, lo siente. Como locos. Realmente el hecho de ser anfitrión es algo que hay que aprovecharlo. Y esta generación mexicana quiere hacer Sí. historia, no solo llegando al quinto partido, ahora para igualar debería ser el sexto partido, que es lo que busca el mexicano. Y creo que por el camino que tiene, lo puede hacer. Ah, Fase de grupos, tiene tranquilamente, yo creo que para pasar. Corea da miedo. Corea Corea es un equipito poquito el que también se difícil. complica. Para mí México es más que Australia, más que Chequia Sí. también. Entonces yo creo que va a clasificar primero. Y en caso hipotético, lo que hemos dicho siempre, se enfrentaría a un Senegal en 16avos de final. Durísimo. Que es complicado, pero Te tampoco quedas- creo que Durísimo. de los O 16avos sea, para que es uno de los México sea rivales. primero, puede enfrentar a un tercero. Exacto. No se enfrentará con ningún segundo. No se enfrentará con ningún segundo, va a enfrentar a un El tercero. primero de este grupo, ¿no? El primero de este grupo, sí. Así que el reto realmente viene ya en el quinto partido, perdón, en el sexto partido, que en este caso sería con Francia, con Inglaterra. Que también... no Que es si que juegan tienes- en Ciudad de México, en la altura y en la todo lo altura, demás. Ahí le Siempre conviene. el local puede tenerse esa ventaja, ¿no? Ujú. Y también esa presión. Yo- También esa presión, porque a veces jugar con toda tu gente, con todos los flashes encima, Pasa factura. genera presión y no están todos los jugadores preparados para esas instancias. Eso hay que describirlo y decirlo. Aparte de eso, todos estamos viendo la inauguración, el primer partido, esa ansiedad, pero en muchos lugares se escucha que Ecuador va a ser la revelación de este mundial. todo el mundo, En ¿no? muchos lugares. Ayer lo entrevistaron a Klopp y lo saludó y dijo, sí, lo queríamos a Caicedo en nuestro lugar y todo, pero Ecuador es muy fuerte, Ecuador está muy bien, esperemos que sea o que llegue lo más alto posible. Entonces, para todo el mundo futbolero, Ecuador debería ser la revelación en este mundial. ¿Quién de Ecuador, como digamos de seleccionado, sería el puntito más bajo? Porque tenemos un Moy que llega acá, Pacho ni se diga, Piero arriba, un arquero Galíndez de Huracán que venía Plata, haciendo Plata figura. también viene. Plata es una locura. El punto bajo, Llevó a bien el punto bajo para Ecuador, no por nombre, sino por posición, es el lateral derecho. derecho. Ese es el Claro. único punto bajo que Ecuador no ha sabido suplir por el tema de la baja futbolística En este caso estaba preciado. solo depreciados, Sí, ¿no? Porque le va a tocar, No hay o sea, más. siempre lo prueba a Franco. pero no tiene No ese me ida y gusta, vuelta. me Entonces, gusta. Franco va en la mitad es una impresionado. locura. esa es nuestra única manchita. Luego, en las demás posiciones tenemos jugadores que nos garantizan Sí. un buen fútbol y un buen accionar. Ener viene Que no sientes subiendo tanta nivel. duda si está uno u otro. Hasta ¿verdad? ahí recambio. ¿no? Exacto, Ya, ahí hasta recambio. ahí recambio. Recambio tranquilo. Pero lateral Oiga, derecho no tenemos. Bueno, agradecerle casi 500 personas Qué conectadas en locura. este momento para precisamente vivir Ah, con nosotros. Tuve que traerles a la suite del Azteca para que Suba la gente. Por ahí, gente. por ahí Ah. decían, no va a haber nadie conectado porque prefieren ver la inauguración. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver, simplemente voy a leer unos pequeños comentarios y le damos de paso al mago, porque acá dice, Rooney ayer también dijo que Ecuador es revelación, que puede ser revelación. Sí. Nombres, ¿no? Bien. Parrita, le dice la gente, Parrita, oiga, qué pésima inauguración del Mundial le están comentando, le dicen que no ¿La les mía? gustó. No, no, Ay, la de- gacha, mi inauguración que hice. Muy Porque cortita, me muy cortita. Yo esforcé. también me Muy quedé. Porque como que está quedaron como en deuda. Teletón. Parrita es la sensación, Parrita, grita la gente. ¡Ey! Yo les amo, Parrita. yo les amo. Ha mandado Yo el les link, Parrita es vivir. Es mi ¿no? mamá, Feliz, es mi feliz, mamá, mi mi mamá, mi hermana, prima. A los mi grupos ha mandado primita. el link. Ah, La mamá, la prima. todo También el dice, bueno, grupo acá familiar. la gente es muy religiosa, gracias a Luis Guerrero que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene del Padre sino por mí, gracias. Gracias. Sus bendiciones, Eh. gracias por sus bendiciones.
Dice acá la gente, saludos para Yadi, que la gente ve el espacio por la chica, dicen que bien. Saluditos. Le hacen agrandar a la Ya. señorita. Acá toda la gente, gracias, dice. Acá le preguntan Yadi, le hicieron bailar precisamente lo de Daverson, van a ver y esperan un baile para el Mundial también. También hay baile para el Mundial. Y eso que hice antes, ya uno para el Mundial. salsita Después ya choque. sacaron... Oiga, acá la gente dice, no, user dice, ¿qué presentación del Mundial tan fea? ¿No les ha gustado la presentación? La verdad, no pude estar pendiente a la presentación. Dígale que vea Escuch- mañana que estará Estados Unidos y Escuché la Canadá canción también de haciendo lo Ocean, mismo. Vea, De ¿La canción Ocean, de que es quién? de la que normalmente baila Yadi, triste. Triste. Adaptada a su canción original, adaptada a cosas mexicanas. No, Triste. flojo. No, no, no. Oiga, Flojo. gracias a Maná, casi 10 puntos. Maná es 500 top. personas que siguen acá conectadas. Nos están de otros lados del mundo, nos están viendo. Le dice, los ecuatorianos ganan un partido y se creen ya campeones del mundo. ¿Qué les No, podemos esos son los decir? colombianos. Esos son los colombianos. Ayer estaba escuchando los programas de los colombianos. Ellos están ahí ya para pelear, pero también nos agrandaron a nosotros. Dice acá la- Ecuador Nosotros tiene que nada, estar ahí más arriba. bien. Sí, Nosotros sí. nada, de No, verdad. tranquilos. No, está Para bien, nosotros nada. confiados, o sea, con fe y esperanza, digámoslo La así. paz. Pero La confiado, gente no. pendiente a todo, incluso las perforaciones de Yadi, dice. ¿Qué es, pues? Sí, a ver, ¿qué ¿Qué pasó? más falta aparte de la cédula? Le pregunto. No, no. Saludos, Romario, dice la gente. Detallitos. Ah, Ve, este chico Caterpillar que usa un nombre así, nos dice que Ecuador va a ser el primer eliminado, nos dice. Está bien. No. Son Caterpillar, predicciones, hay que respetar las Claro, predicciones. claro, claro. Jugador, Analizamos nomás. jugador de pádel debe ser. Porque sobre todo le veo un poco resentido a este chico porque dice, Ecuador juega con Guatemala, con estos equipos, ¿por qué no juego con España, con Portugal ¿Qué dirá para realmente Argentina? medir? ¿Qué dirá de Oye, Argentina de los Argentina es partidos? terrible. Hace 20 partidos que Argentina no cruza el charco. Acá, ¿Es verdad? Yo lo que te decía, Javi, me parece que, a ver, ¿qué es lo que hizo Costa de Jugó con Marfil? Holanda. Te presentó un equipo top contra Francia, todo, ya te mostró las cartas. Pero Ecuador no ha Ecuador mostrado. jugó ¿no? contra Tranquilo. Países Bajos. Además, Hace 2 partidos Sí. atrás. y Marruecos. Jugó Y con Marruecos. Marruecos. Por favor, bloqueale al señor. Sí, No es- sé, fútbol Ah, que no- pero- que pero- no opine. ¿Cómo cambio se cambia de verano? Hay que respetar, nosotros Déjalo. solo No, es que analizamos. Ya también ya bloquealo, llega- bloquealo, ya- bloquealo. Ya. ya llega el Tengo punto de, poca paciencia. de atarbar también. Oiga, Pablito, qué elegancia le dice la gente. Oiga, Dios le Están pague. encantados con el outfit de Pablito. muchas- ¿Dónde podemos, Rita, ¿dónde podemos ojalá. alquilar esos trajes? Vea este. Trajes del universitario. el de la familia. Claro, No, el lo que me uniforme. esforcé y me tocó ¿Cómo se llama pedirle a donde mi compran tío, los dice. uniformes? La gente, Yadi, El uniforme. Yadi faltó en la presentación, la gente Ahí muy... está, ahí está. Bueno, muy pendiente de todo lo que estamos conversando acá. La verdad, gracias. Ahora la sí, inauguración. un momento también hablar un poquito de selección ecuatoriana porque ya se prepara, pero ya estamos ahí a nada. Decía el mago, todavía hay un puesto que por ahí está en duda para la inauguración. Yo creo que BKHS ya lo tiene decidido. No, eso hace rato. Ya lo tiene decidido. Pero mago, ¿cómo tomamos también esta situación, lo que mencionaba Rooney, de que podemos ser la revelación del torneo? Que Ecuador, ¿cómo lo debe manejar esta situación? Que hay mucha gente de afuera, hemos escuchado ya jugadores que ponen a Ecuador como la revelación de este mundial. Primero, no es que los jugadores van a sentir esa presión de saber de que pueden ser revelación. Los jugadores mismos lo han dicho. Platita, ¿qué dijo? Traerán otra maletita. Ve. Traerán ¿Sí o unas no? 3 muditas. Caicedo, porque- ¿qué dijo? No tenemos miedo, Miedo, a nadie. miedo a nadie. a Entonces, nadie. los jugadores, en base a su confianza y en base a sus declaraciones, nos motivan a nosotros, nos hacen creer en ellos, nos dicen, mira, está confiado, quieren ganar, saben que lo van a poder hacer, saben que tienen un gran equipo, entonces, ¿qué? ¿A qué se proyectan? A pasar los cuartos de final. Esa es Exacto. la proyección. Para mí, si se llega a pasar los cuartos de final, ya pasa a ser la selección más histórica del fútbol Por ecuatoriano. supuesto. Tal cual, así que hay que manejarla con mesura ya, con tranquilidad. Siempre eso de... Es bueno cuando te ponen como uno de los candidatos de hacer revelación, como equipo fuerte, pero hay que demostrarlo en la cancha también. Sí, hay que demostrarlo en la cancha, pero también hay que recordar cuándo salió Ecuador, cuándo nació, creció, cuándo nació Ecuador, cuándo fue creciendo, cuánto ha crecido. La verdad es que yo creo que cada paso que ha dado Ecuador ha sido todo en ascendente y no en descendente, y eso yo creo que son las cosas bonitas de nuestra En selección. 26 años, 5 mundiales. Y todo en ascendente, Es una locura. todo Ah, en ascendente. y Entonces yo uno- creo y- que esta vez también puede
puede dar la Por ahí sorpresa. nos quedamos fuera de dos por cosas Increíbles. que realmente... Sobre todo el de... El del profe Bisuete. Y el profe Quintero Fue también. tenaz. El de Quinteros también, claro. Oiga, que empezamos con estábamos, una ventaja de estábamos 2 puntos y invictos, todo. primeros, le Claro. ganamos a Argentina. La polémica de los penales. Una locura. Fue complicado, por eso te digo que... Y fue los dos- polémico. fue muy Muy polémico. polémico. Entonces yo Con creo que los problemas dos a la mundiales, interna. Por más que supuesto. deportivos, más que del lado deportivo, nos quedamos por cosas extra de Sí. la selección, que eso terminó pasando factura. Porque el de profe Bisuete, siento que ahí también el profe, pucha, con la banderita, en vez de parquear, nuestro querido De salir como Anthony, un tigre. nuestro querido Toño, hasta las Naciones Unidas y Eloy Alfaro estaba festejando como loco, como debe de festejar. Yo creo que desde ahí nunca más festejó, no sé si se acuerdan. Sí, no, ya De ahí, dijo, él hacía unos "Ni golazos de más". Manchester. No festejo más. Nunca más. Porque claro, en una alegría festejando ahí en la general, me El Toño acuerdo, después Sur, de eso. tiró penal, creo que nos cobran un penal, ¿no? El Ajá. que le cobra un penal a Suárez. Ahí Gol. se acabó el festejo de Antonio. Nunca más volvió. Nunca más volvió a festejar. De hecho, hacía golazos en el ¡Golazos! Manchester y regresaba Ya. corriendo a la banda. y se Bravísimo. quedaba ahí. Oiga, Pablito, usted estuvo en el anterior mundial, vio precisamente a esa selección que decían que era una de las mejores generaciones, pero hoy esta selección llega un poco más madura. Hasta económicamente Y llega- sumó subió el costo. 200 millones de dólares. Mejor que la del 2022, ¿verdad? Mejor. Claro, mucho Totalmente, mejor, ¿no? mucho Ya, imagínate mejor. un Moy que ahora es un, digamos, un varón, un bebé. Antes era un Era chico, un bebé, un la niño. gran mayoría eran chiquititos. Están en edad, Pero, en, Pacho. en la edad perfecta. Perfecta. Flaman, ¿sí o Están qué? en la edad perfecta. Y eso que muchos dicen la edad perfecta de un jugador. Todavía más o es la menos del siguiente 27, mundial, ¿no o es sea. No, cierto? es que ahora ustedes tienen que darse cuenta que ahora la dinámica del futbolista ha bajado la edad. Ahora te debutan a los 16. Claro. Exacto. A los 17 años ya son consolidados en primera categoría. Entonces, por eso el promedio de edad para un mundial Bajó un también te ha poco. bajado. 24, 25 Entonces años estamos, pero es perfecto. flamantes. Sí, Sí, está muy bueno. De hecho, siento que ahora incluso los campeones del mundo bajan mucho la edad. Pasó con Argentina, que tienen un rango por lo físico que es el fútbol, en el que te hacen el desgaste. El anterior mundial de Argentina veíamos a De Paul, a Julián, al mismo Di María corriendo a más no poder, dándolo todo. Y ahora vemos una selección ecuatoriana que tranquilamente todos pueden hacer ese desgaste. Tranquilo. Incluso el mismo Einer Valencia, que es uno de los de mayor edad, puede hacer el desgaste. Galíndez, que es el de mayor edad en esta selección, tranquilamente lo vemos Seguridad total. en plenitud física, lo vimos en Argentinos Juniors durante todas estas temporadas. Es espectacular el nivel. Así que yo te digo, es difícil encontrar en Ecuador un jugador que no llegue en su máximo nivel. Son pocos, como lo pasa con Pervis Estupiñán, que es una pena, porque pensábamos que en el Milan iba a tener un despunte total. Ahora se pone la de Ecuador y es otro Pervis, siento Esperemos yo, que ¿no? así sea, esperemos que así sea, pero realmente al menos los titulares llegan con bastante ritmo. Hablábamos del caso de Alan Franco ayer, que en el último año, tomando en cuenta desde junio del anterior año hasta el actual, es el jugador de todos los que van a participar en el Mundial que más minutos ha jugado, que más minutos ha disputado. Eso es decir, que llega con un ritmo bestial. Es considerado en Ecuador, es considerado en el Atlético Mineiro. Lo de Moy, que juega hasta por si acaso. Pacho Pacho, jugó todos los por favor. minutos, Todos los de, la minutos de la Champions, Champions. todos. Y le Hincapié- dejan fuera del once ideal. Eso sí. Hincapié también, lo mismo. Hincapié lo mismo. Hincapié lo mismo. Entonces, ha jugado bastante. Realmente tenemos en muy buen nivel, jugadores de muy buen nivel, que eso es difícil, Mago, llegar en una selección. es complicado. Recuerden, para el 2006, que es la mejor actuación de Ecuador en un mundial en Alemania, al team había que armarlo. Después de cada partido amistoso, después de cada entrenamiento, había que coger los pedacitos del team Qué y fuerte, volverlo a armar ¿no? Qué para que llegue a los fuerte. partidos oficiales. Qué Claro. A ese nivel, fuerte. y necesitábamos del team. Claro. Necesitábamos del team. Y el flaco Caviedes llegó y no sabíamos si llegaba o no llegaba. Y llegó más por el flaco Caviedes, por el nombre que nombre. tenía, por lo que representa en el fútbol ecuatoriano. Y llegó al mundial y rindió el flaco Caviedes. Entonces, Exacto. había varios jugadores que no estaban a su 100%, pero tenían que ir. Hoy no, hoy está el jugador que está al 100%. Se habla de Pervis, pero Pervis jugaba en el Milan. Sí, Capaz sí, jugaba tenía un sus partido, momentos, no le claro. iba tan bien, pero jugaba otro al cambio, En pero el, y en el jugaba. amistoso jugó. No, es más, siento que nos jugó bien. acostumbramos a que el ecuatoriano debe tener un nivel excepcional en el club. Porque antes sí, como lo decía el Mago, capaz jugaba un poco, pero no era excepcional. Lo de Pervis marca en el clásico de la Madonina el gol de la victoria para el Milan. Tuvo partidos interesantes, pero nosotros queríamos que juegue siempre. Claro. Entonces, eso es lo que ya nos acostumbramos y por eso topamos el tema de Pervis, porque de ahí físicamente está muy bien, no llega con lesión, no llega
como decía el mago, como el team que teníamos que rearmarlo después de cada partido. Acá llegamos y creo que todo el equipo llega en plenitud física. Gracias Y a ahora Dios. tenemos una gran cantidad de jugadores también en el extranjero, en equipos importantes, que antes tal vez no lo podíamos ver de esa manera porque era muy difícil para el ecuatoriano salir, sobre todo. Ahora que ya hay esa amplitud para los jugadores ecuatorianos, yo creo que tener a estos jugadores en equipos tan importantes también es un peso fundamental para la selección. Totalmente. El peso es el roce. El roce que tienes, ¿no? El roce competitivo. Exacto, la Están competencia. Tenemos un bicampeón de la Champions, tenemos un jugador que jugó la final de la Champions, tenemos jugadores que jugaron la final del Mundial de Clubes. Entonces, ese roce, relativamente para lo que vamos a hacer ahora, es lo mismo. Es lo mismo. A veces un equipo es mucho mejor que una selección. A veces. Se juntan los mejores de Por todo supuesto. lado. Yo en le teoría. pongo al PSG y lo pongo contra Argentina, creo Chao, que el PSG le gana. Te mete 4. ¿Qué ha pasado, no? Sí. Pero Hace por muchos ejemplo, tiempos eran lindos esos partidos, eran lo máximo. Sí. ¿no? Igual esos Sudamérica contra Europa, Lindo. Europa Claro. versus del resto del mundo. Qué lindo. Y verlo a Sí. Maradona, no drugs. Qué lindo. Ay, no. ¿Cuándo podremos volver a repetir eso? Algo Ya similar. no. Oiga, ahora la situación precisamente de lo que decíamos, del nivel del jugador ecuatoriano, cómo llega, cómo tomar esta decisión de sí somos favoritos, es algo que te lo ganas a pulso. Esto no Total. te lo regala nadie. Oiga, lo que que- pasó con Piero. ¿Cuántas veces nosotros conversábamos, Javi, en cortitas, de ganas se va Piero al Arsenal, va a tener mucha competencia, y eran miedos que eran fundamentados. No es que uno no desconfía de Piero, pero ya empezó Piero a jugar, a ganarse el cariño, el corazón de la hinchada, de la Al gente. igual que Ener Arre. Valencia. Lo Cuando mismo. se fue a México decían, no, se ¿Para le qué? acabó, ¿Es ¿para verdad? qué? No es el mismo. No, Ener Valencia más que nadie necesitamos que esté jugando, Sí, que sí. esté con ritmo. Y Y esa terminó liguilla jugando final. semifinales, ajá. Y a la parte que Einer venía de la Liga Turca, donde era ídolo, Correcto. donde le estaba yendo espectacular, y después él mismo siente que ya no estaba siendo tan considerado para esa liga, y dice, pues bueno, me voy a México, donde ya sé cómo es, donde ya he jugado, Pasó por Brasil primero, Pasó ¿no? por el Brasil, Inter. El Inter. que a pesar de que no le fue tan mal, ¿no? Era No, no, criticado, no. vimos ¿Se acuerda ese varios golazo? Que golazo hizo un de tiro golazo libre de casi fuera? de media Una cancha, locura. jugaba, no le iba tan mal, creo que termina en Libertadores jugando cuartos de final, semifinal, Creo que algo con así, River, creo que fue. contra River, le fue muy bien, pero claro, Egner es muy consciente, es un gran profesional y dice, ¿sabes qué? En México, en Pachuca me quieren, Voy a jugar. sé cómo es allá, voy a jugar, vamos. Y cuando no pueda jugar por un tema de lesión, me van a tener paciencia, van a estar Exacto. calmados. No había mucha mala onda en ese sentido con No, él, no, como si en otros equipos. Y la verdad que eso me gusta. La selección ecuatoriana llega a gran nivel, llega la mayoría de sus elementos con buen ritmo futbolístico y eso se aplaude. En el 2006, que fue nuestra mejor generación, ahora con nombres tú dices perfecto, pero en esa época Antonio Valencia empezaba, Claro. daba Claro. sus primeros pasos. El mismo Castillo, tú decías, no es lo que terminó siendo después todavía. Todavía. No era- Es que en ese de 2006 algunos jugadores recién, después del Mundial, se consolidaron. Exacto. Después del Mundial. Fue el impulso, de hecho. Fue el Mundial. impulso para ellos, de Antonio, de Castillo, del Chucho Benítez. Para muchos de ellos fue como que después del Mundial, ahora sí tenemos jugadores para el resto de las eliminatorias, para el siguiente Mundial. Y Así para ellos sucedió. mismos, ¿no? Para, Claro. para su carta de presentación, lo que puede pasar ahora tal vez con algunos de otro jugador nuestro. Que ¿Cuál pueda- realmente mago del 2006 estaba en su prime en esa época? Porque yo veo muchos jugadores que ya decíamos del Toño Castillo no estaban para mí en su Para prime mí, todavía. por lo que entrené, jugué, los acompañé casi toda esa época, Méndez. Méndez estaba en su prime. Pinito Méndez era la luz. Estaba Wow. clarito, estaba en light. todo. Tenía arresto físico que le sobraba. Los goles que jugaba hizo en uno, dos eliminatorias. toques, te jugaba de 8, te jugaba de volante por fuera, te Exacto. jugaba de interno. Quinito, para mí ese fue el mundial en su mejor estado. Creo que venía hasta del PSV, venía Exacto. en ese Claro, prime del PSV y todo. Jugando Y Champions. y incluso cosas yo así. recuerdo que ya la dupla de centrales no es que estaba en su prime, venía un poco ya más avejentada, no estaba tan en su prime. Hicieron un muy buen mundial, pero Bambán no estaba ya en su prime. Yo creo que su prime había pasado. Estaba todavía con estragos del prime que había dejado la carrera de Lombán Hurtado, pero no estaba en su mejor momento. Y así pasaba con algunos. Tampoco teníamos el mejor momento de Ulises, que Ulises siempre ha sido un genio hasta que se retiró. Creo que estuvo en un gran momento, pero no estaba en el pico de su carrera. Igual el arquero también no fue
el arquero para el Mundial. Hoy Exacto. con Galíndez nadie ni lo nombra Galíndez porque sabemos que tenemos la Tranquilos, seguridad. estamos Por tranquilos. supuesto. Pero en esa No época puedes decir nada. queríamos ver cómo le va al Conde Mora. Era el Conde Mora y hizo buena actuación. Obviamente te mancha el último gol de Beckham. Beckham. Yo siempre he dicho es Beckham. Algo más se podía hacer. Es Beckham. No, yo creo que todos, al menos los Yo que... también como arquero me dejaba hacer el gol. Eso le muestro Ah. a mis nietos. Ay, Claro. Beckham me Es hizo. Beckham. Por favor. Es Beckham. Pero no era mejor Pero- le pero- tapé a Beckham, No, ¿no? salgo en la Basada en imagen la con historia. Beckham. Pero realmente lo que yo te digo es, hablando del tema arquero... Perdón, mi Javi, ahí está la banderita de Ecuador, Sí, disculpen. están ¿no? haciendo No se cosas están que- viendo, Ya disculpen. ingresó. La- ya. Me lo que- emocioné. Lo que sucede ahora, precisamente en la presentación, están saliendo las banderas de las naciones, el típico abanderado de la escuela, ¿no? Ujú. Bien puesto la Tienes mano que- ahí, y es medio ¿Con raro, guantes o sin Típico. guantes? sin guantes. Sin Yo guantes, nunca sin en la guantes. vida, por mal estudiante. Mal Mal estudiante. estudiante, yo Eh, también, Barrita. Mago, tema arquero. Y lo peor que al Conde Mora, creo que le termina pasando factura, viene después del Pancho Ceballos, ¿no? Después de las manos del Ecuador, que realmente se ganó ese nombre a pulso. Después de las manos de Ecuador llega el Conde Mora y es ahí donde también creo que algo pasa. Si le hacían ese gol al Panchito Ceballos, yo creo que Todo bien. poco se podía decir, porque sabíamos que el Pancho era ese arquero Eso les histórico. iba a que decir, tuvo pero la ¿no selección. sienten también que el Conde Mora ya tenía una presión gigante? Porque Presión antes gigantesca. estaba Presión Ceballos. gigantesca la del Conde, o sea, es admirable. Y el Y era Conde- la presión. ¿Por qué había presión con el Conde? Porque era jugador de liga y aparte porque lo querían promocionar al jugador de Barcelona, al arquero a Villafuerte. a Villafuerte. Todo el sector costeño quería que Era Villafuerte sea el arquero de la selección para ese mundial. Y no pudo. O sea, sí, Conde le sacó ventaja en ese sentido. Yo me Sí, acuerdo mejor. un partido que jugamos previo al Mundial 2006, que fuimos a Países Bajos, que se jugó contra Países Bajos, gol de Quit. Nos ganaron 1-0. Deep O Cut. empatamos, creo, con el gol de Carlitos. No me acuerdo si Deep empatamos Cut. o perdemos. Ahí se hablaba mucho de que Villafuerte iba a tapar, que tenía que él ser el arquero de la selección. Y yo tuve el viaje de Bad Kissingen a Ámsterdam en carro, iba con el ingeniero Chiriboga, con Luis Fernando Suárez y mi persona, y adelante el alcalde de Bad Kissingen, y nos íbamos a una... Y ahí conversaba Qué buen el viaje, ingeniero. Manolito. Sí, Qué Mago. buen viaje, No, es O que sea, yo y solo estaba- y el Qué alcalde. buen viaje, pero el alcalde, en- el Luchito Chiribó. El mejor lugar para viajar. Pero yo estaba ahí porque estaba recuperándome en Claro. Bad Kissingen, por eso estaba entonces, para irnos a... ¿Por qué estaba el ingeniero Chiriboga ahí? Porque ellos fueron a hacer la avanzada de ver cómo están todos los preparativos para recibir a la selección. Y yo como estuve ya 4 o 5 meses antes ahí, los acompañé y estaba con ellos, pasé con ellos todo el tiempo. Claro. Y una autopista, Bad Espectacular. Kissingen, Ámsterdam. Nosotros íbamos, yo veía un Phantom que tenía el alcalde. El carro iba a 280. así. Y esas son esas carreteras que no tienen tienen límite, ¿no? Y Nada. al lado, Date. al lado izquierdo, Tú ¡fum! date. los carros nos pasaban. Y nosotros yendo a 280. Qué Wow, yo sería feliz. Qué locura, qué locura. Lo cierto es que, bueno, ahí el Conde termina ganándole la partida y aunque fue Mora parte de esa selección histórica, siento que no entra no sé si en el top 5 de los arqueros ecuatorianos. Históricos. Históricos. No entra. No. No No entra. entra. No, muy difícil. Entra Ceballos, Domínguez, Carlos Luis Morales, Chiriboga. Ahora yo lo pongo a Galíndez. Más también. chivo. y Galíndez, Pero claro. como está activo todavía no lo pongamos. Ya, Él va a ok. entrar. El hermano fijo. Fijo. de José Francisco también, ¿cómo se llamaba? Ceballos, el uno es José Ceballos, el otro es Alex. Alex Ceballos. No. el mismo, Pero el Chiriboga mismo, es más, el Chiriboga. mismo Pepe Pancho Pero de decía, ahí mi más hermano atrás tapaba tienen más. al Bacán Póngale a- Delgado, lo tienen a Milton Rodríguez. O sea, no entra el flaco No. Mora, por más que haya Que ha sido sido parte de la mundialista. generación, ajá. No Incluso entra los en el nacionalizados. Tienes el Isaac, Bueno, que, ahí está que muchos dicen Klimovic, ahí Klimovic, está Elizaga Adrer. Elizaga Adrer, pero creo que en los 5 mejores o en los 5 históricos del Ecuador no entra el no, flaco. ni No siquiera entra. en los 5. Y eso es complicado porque fue parte de esa generación dorada. Pero La mejor sí, selección. aunque sea injusto, si ponemos el punto bajo, el punto que flaqueaba de esa selección, porque siempre ves una selección muy armada, pero el que flaqueaba capaz era el arquero ahí. Porque de ahí Sí, de porque ahí desentonar teníamos A la completo. derecha Ulises, de centrales La Sombra Sombra, con Bambán. Bambán, a la izquierda Neisser, de 5 Castillo Edwin. con Edwin Tenorio, a la Toño. derecha Méndez, a la derecha Toño, Méndez por la izquierda,
suelto Caviedes o suelto No, el Carlos Team Tenorio. y Carlos Tenorio. Exacto. Qué equipazo. Era un equipazo, eso te Sus digo, era nombres. difícil, Nombres. Qué difícil nombres. encontrar a alguien que desentone en esa No, no, selección. no. Es más, el partido que termina eliminándonos, capaz para muchos injusto, pero no nos pasó jamás por encima Inglaterra. Nunca. Es más, en los minutos finales vimos un Ecuador muy superior. Muy injusto. Y si lo trasladamos a la selección actual, y son pocas las selecciones que también siento que le pueden pasar por encima a Ecuador. O sea, que realmente Ay, le pueden pasar Y muy por Ecuador, encima. y yo se pudo conversar con varios de los compañeros, si se lograba sostener el 0-0, recuerda que ahí los alargues. Claro, físicamente les Físicamente les Ecuador acabábamos. estaba por Claro. superior a los ingleses. Físicamente Y les los sacaba últimos ventaja. minutos de Beckham, las imágenes que todavía que están. Sí, claro. Qué ira, lo no, Beckham. no Se fue avanzaba, de estaba coles. ya sin aire, no daba para más. Claro. Y eso yo creo que, como lo dice el mago, físicamente Ecuador estaba hecho una máquina. Flama. Si se llegaba a los adicionales, Ecuador podía Se pasar. acaba. Si se llegaba a los veíamos a adicionales. Antonio Valencia en su plenitud. Sí, sí. Segundo, Peladito, pues. Segundo Castillo todavía. Fuerte, potencia fuerte. pura. Pues. Carlitos Tenorio es el prime de Carlos Tenorio. Ese Carlos Tenorio de Llegó ese 10 mundial. puntos de ese Pero mundial. si ahora Ese le ves a mundial. Carlitos esta Igual. flama, imagínate en Claro, ese tiempo. Imagínate ese tiempo, por era una favor. locura. Por eso el apodo del demoledor, porque encima lo veías a Carlos Tenorio muy gambetero en esa época, o Sí. sea, de driblar mucho, no era un delantero que te esperaba en el área. Pero aprovechaba su potencia, era Sí. ponerle adelante y Y vuela. arrastraba al que se le ponía enfrente. Claro, Y a lo Toro Vieri. el caso de La Sombra y Bambán, La Sombra que me parece un defensa infravalorado en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Tiene que estar igual en Tuvo el tantas Olimpo. luces, ¿no? No Sí. Y tuvo eso, tantas luces. capitán de Cruzeiro, jugó en la Premier, en la selección del Ecuador, jugó en Chile. Incluso si tú le pones a ver, capaz hasta mejor palmarés que el de El Bambán. mismo Bambam. O Puede sea, ser. A nivel de equipo, sí. A nivel de equipos, o sea, El Bambán lo máximo a ver, en Murcia, a ver, ya, pero de ahí, en Europa. y en cuestión títulos del Bambán es bicampeonato con Emelec y un título con Atlético Nacional. ¿Con el Quito quedó campeón? No. Usted, señor del Quito. El Bambán. Bambam no. No quedó campeón Bambam el Quito. No quedó campeón. Entonces, Entonces pues, ahí, sí, claro, sí. la sombrita le saca Claro, ventaja. sí, La el- sombrita 2003, 2005 con nosotros, luego se fue y de ahí estuvo en Cruzeiro, estuvo en... ¿Cómo es el equipo de Inglaterra que estuvo? no es ese era el Birmingham, ¿no era? La Preguntemos. sombrita. En un equipo en Compartió Inglaterra. con el... ¿Con el Chucho? Claro, Con el Chucho Benítez. el Birmingham. Entonces, a eso me voy de que realmente La Sombra uno de los defensas infravalorados, ¿verdad? Ahora, hablando, y aunque nos cueste un poco, ¿cuál es el jugador de esta selección ya de 2026 que puede ser ese punto flaco, que puede ser ese que desentona? Punto flaco. De titulares, yo sí creo que puede ser. Está entre Ángelo Preciado, Si es que termina jugando. si es que ajá. termina jugando. Y si no, igual, el que va de punta de. O sea, es que es de El ese que va al lado. marcador derecho. Claro. Para mí justamente sería Alan Franco, Injustamente, porque es el que Injustamente. más porque él tendría Pero que hacer es el esa trabajo. punta. todo. Exacto, el trabajo sucio tendría Sí. que hacerlo él, no tiene forma de mostrarse, no tiene forma de mantener su capacidad de decir, aquí estoy yo, esta es mi posición y de aquí hago jugar al equipo. Correcto. De esto juego, ¿no? Exacto. Entonces, Tengo me que ir a toca jugar cumplir. acá. O sea, más víctima del esquema y la formación. Exactamente. Creo que es lo que le puede pasar, porque de ahí realmente todos los demás no veo ninguno que desentone. Veo recambios interesantes, recambio. veo cambios que realmente pueden aportar. Y físicamente, Mago, en cuestión tiempos adicionales, ¿cómo ves de esta selección? ¿Con qué tantas piernas lo vemos de esta Tenemos selección? buenos recambios, especialmente en la zona de los extremos. Creo que ahí a Ecuador le puede convenir llegar a un partido a los alargues porque si lo sacas a Nilson Nilsson. Angulo, tienes a Alan Franco, a Alan Alan Minda. Minda. Si lo sacas a Yeboah, Es lo que le Lo- decía, lo siempre tiene- tienes. Ni si quieres bueno, no, sí, tal vez un, sí, igual sí. lo tienes a la Rola Rodríguez La que te Ro- juega por fuera. Exacto. Tenemos recambios de mitad de cancha para arriba que te pueden dar ese clic. Necesitas y cuando- cambiar a un Ener, tienes un Lo- Jordi que exacto, miren, que igual te va, te vamos, muerde ahí y te está, pelea. está. Yo creo que en adicionales Ecuador tiene muy buenos cambios para poder sostener o mejorar un rendimiento. Excelente. Esperemos, porque son Se pocas viene. selecciones. Bueno, Ya. se viene en pocos minutos Va a también jugar ya River. la inauguración del Mundial. ¿Quiere Van la a hacer alineación? esto de la media luna por cada mitad de campo, ¿verdad? Ah, sí, no, Es primera más, vez que vamos a ver. Primera eso vez ahora. que vamos a ver. Les dejamos a ustedes también, amigos, les hacemos la invitación que se enganchen ya
a la señal del Mundial. Gracias por habernos acompañado, de verdad, muy buen marco de público. Siempre estuvieron ahí más de 300 personas. Gracias por estar pendientes de esto que fue Voz Autorizada desde la suite del amigo del mago. Muchas Gracias, Cuauhtémoc. Maguito. Cuauhtémoc, gracias, Nos papá. vamos a ver el fútbol. Amigos, ha sido un gran trabajo. Gracias al despliegue de los chicos de acá también, armando siempre todo. De verdad, muchísimas gracias a todos conectados. Pablito, mi estimado Muchas Yadi, gracias. Mago, a disfrutar Gracias. de esta fiesta del fútbol llamada Mundial. Y con ustedes nos vemos en la tarde. No se pierdan Empezó el la Mundial. argolla con toda la reacción que dejó esta inauguración. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias. Voopers Flash. Rápido, efectivo y sin pausas. Para seguir tu día sin parar.